Muy buenos días. Estoy muy orgulloso de poder participar en este ciclo Encuentros Escénicos. Soy Jorge Dubati, trabajo en la Universidad de Buenos Aires y dirijo desde el año 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Integro la red de escuelas de espectadores, la red internacional de escuelas de espectadores. Ya somos 47 escuelas de espectadores que se han abierto en Polonia, en Francia, en España, Costa Rica, Cuba, Venezuela, México, Santo Domingo, Colombia, Bolivia, Uruguay, etc. Esta charla forma parte del ciclo Encuentros Escénicos que coordina Claudia Turm, a quien le agradecemos por toda la gestión cultural, la gestión teatral que realiza. Y agradecemos, por supuesto, a Cultura de Bahía Blanca y a la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, la ENCRIT, quienes son los que impulsan la realización de este ciclo. El tema sobre el que voy a hablar justamente es el de los espectadores y las espectadoras, entendidos como sujetos de derechos. Pero antes de llegar a ese punto, que tiene que ver con la creación de la Asociación Argentina de Espectadores digamos, de Teatro y Artes Escénicas, que es la primera asociación en la que se reúnen espectadoras y espectadores para, digamos, atender las necesidades que tienen en tantos sujetos de derecho. Digamos, antes de meternos en este tema, me gustaría decir que durante muchos años las espectadoras y los espectadores han sido una gran omisión. Si nosotros vemos, por ejemplo, las historias del teatro, digamos, la presencia de los espectadores, la referencia a los espectadores, por ejemplo, en la historia del teatro universal o en la historia del teatro argentino, realmente es muy menor si se la compara con los dramaturgos, con las salas, con los grandes acontecimientos espectaculares, los actores, los directores. Digamos que esa omisión empieza digamos, a quebrarse, a romperse en el momento en que comienza a prestársele mayor atención digamos, al espectador en tres grandes dimensiones, ¿no? Una primera dimensión que sería el espectador como, digamos, un componente fundamental en el acontecimiento teatral, ¿no? Si decimos que el acontecimiento teatral implica convivio, reunión de cuerpo presente, justamente de los artistas, de los técnicos, artistas y de los espectadores, el espectador es parte fundamental digamos, en el acontecimiento teatral, ¿no? Es decir, que no podemos pensar el teatro sin pensar la presencia, el ejercicio, la creación que realizan los espectadores. Justamente es muy interesante observar que es en el acontecimiento teatral el lugar donde más incide la presencia del espectador. Realmente el espectador modifica, transforma el acontecimiento desde adentro mismo del acontecimiento, y por lo tanto el espectador teatral es parte constitutiva, insoslayable del acontecimiento teatral. Pero por otro lado, podemos decir que hoy los espectadores se han empoderado de tal manera que son parte fundamental de la dinámica de los campos teatrales. Si hablamos, por ejemplo, de el Teatro de Buenos Aires o el teatro de muchas de las ciudades y de los pueblos de la Argentina, se sostiene la dinámica por la recomendación de las y los espectadores. Es lo que llamamos el boca en boca o el boca a oreja, ¿no? Que crea un circuito, digamos, de oralidad o de escritura, porque en los últimos años se ha producido un empoderamiento por parte de los espectadores de las nuevas medios de comunicación, de las redes sociales, y por lo tanto los espectadores generan circulación de información sobre los espectáculos, ya sea que les gustaron o no les gustaron, digamos, lo hacen a través de Twitter, a través de Zoom, a través de YouTube, a través de Instagram, etcétera, etcétera. Es decir, que hoy realmente podemos hablar de un espectador creador, podemos hablar de un espectador crítico, podemos hablar de un espectador
gestor, un espectador, digamos, multiplicador, un espectador filósofo, ¿no? Es decir, que digamos, el espectador es mucho más que lo que nombraría supuestamente la palabra espectador, como lo vamos a decir dentro de unos minutos, ¿no? Pero fíjense, la idea de omisión se nota en un dato muy sencillo. La Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, la ETAE, se fundó en julio de 2019. Es decir, que tiene apenas un año que ha sido muy productivo porque ya tenemos la personería jurídica de la asociación. Pero es interesante observar que las asociaciones de dramaturgos, por ejemplo, no sé, Argentores tiene más de 100 años, la Asociación de Empresarios Teatrales tiene más de 100 años, la Asociación Argentina de Actores, digamos, todas las asociaciones de los otros sujetos fundamentales del campo teatral tienen muchos años. En cambio, recién ahora empezamos a organizar a los y las espectadores, digamos, desde el punto de vista de, digamos, su condición de sujetos de derechos, ¿no? En ese sentido, me gustaría decir que estamos produciendo un cambio, una suerte de reivindicación y de autorreivindicación del lugar de los espectadores dentro de los campos teatrales, y esto también implica algunas digamos, novedades en cuanto a técnicas, a metodologías, a formas de pensar y de relacionarse con los espectadores, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes novedades del siglo XXI es la creación de las escuelas de espectadores. Yo adelantaba que ya son 47 en distintos países del mundo, y que las escuelas de espectadores están muy relacionadas con la posibilidad de encontrar un espacio para que los espectadores se junten con los artistas a dialogar. Es decir, que lo que se hace en las escuelas de espectadores es recomendar determinados espectáculos y luego reunirse para analizar esos espectáculos y para escuchar la palabra, el diálogo con los artistas que hicieron esos espectáculos. Yo creé la primera escuela de espectadores en Buenos Aires en el año 2001. Empezamos con muy poquita gente, éramos 8 personas, y la escuela fue creciendo muy rápidamente. En el 2007 ya éramos aforo completo de la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, es decir, ya éramos 340 personas en dos grupos, digamos, en un horario de 5 de la tarde y un horario de 7 de la tarde. Cada reunión duraba 2 horas con cada uno de los grupos. ¿Y qué es lo que hacíamos? Íbamos a ver espectáculos, luego nos reuníamos a analizarlos y, por supuesto, invitábamos a los artistas para dialogar sobre esos espectáculos. Es importante decir que, digamos, lo que impulsa las escuelas de espectadores es un espíritu relacionado con fundamentalmente el diálogo. Es decir, no podemos pensar sino un modelo utópico, un modelo ético utópico de los espectadores que esté relacionado con la idea de amigabilidad, la idea de disponibilidad, la idea de dialogismo, digamos, de dialogar con el otro, ¿no? Esto que llamamos una ética de la alteridad, ¿no? Como la llama Emmanuel Levinas. Es decir, el teatro es la única de las artes que no podemos hacer de a uno. Necesitamos por lo menos 2 personas reunidas en convivio, ¿no? Es decir, yo puedo escribir poesía encerrado en mi habitación solito, o puedo pintar un cuadro también, pero para hacer teatro necesariamente voy a necesitar por lo menos una persona más. Entonces, el espíritu de las escuelas de espectadores está muy relacionado con esto que nosotros llamaríamos una ética de la alteridad, retomando las palabras de Emmanuel Levinas, ¿no? La idea de la apertura en el pluralismo
para relacionarse con espectáculos muy diferentes. En las escuelas de espectadores vamos a ver, por ejemplo, no sé, ópera, títeres, teatro callejero, espectáculos de sala, teatro en verso, teatro en prosa, danza, es decir, se fomenta, digamos, una apertura hacia el pluralismo, se fomenta la hospitalidad, se fomenta una pedagogía de la escucha, se fomenta también la frecuentación, es decir, la familiarización. Esta cosa de aprender a relacionarse con el teatro implica ir mucho al teatro a ver cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, es algo muy importante este espíritu de, digamos, de relacionarse con el otro, de dialogar con el otro, de, digamos, abrir el paladar y sobre todo la capacidad de diálogo y de escucha con el otro, no solamente para encontrarse con los artistas, sino también para encontrarse con los otros espectadores y, por supuesto, con los coordinadores de las escuelas de espectadores. Muchas veces me pregunté por qué habían surgido las escuelas de espectadores y creo que tiene que ver esto con un proceso de empoderamiento, de reivindicación y de autorreivindicación de los espectadores como sujetos creadores. Yo me acuerdo, vino a la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, digamos, hace 3 o 4 años, Olivia Camboim, una gran investigadora que hizo su tesis, es una profesora brasileña, hizo su tesis de doctorado sobre la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, y me decía ella, después de pasarse casi 2 años viviendo en Buenos Aires y viniendo todos los lunes a la Escuela de Espectadores, me decía, estos espectadores vienen todos los lunes y no faltan nunca porque vienen a crear, es decir, vienen a construir su propia relación con los espectáculos. Digamos, se encuentran en la escuela de espectadores no alguien que les dice lo que tienen que pensar o lo que tienen que sentir o lo que tienen que hacer o lo que tienen que aceptar o no, sino por el contrario, alguien que los empodera dándoles herramientas para que cada espectador, cada espectadora construya su propia relación creativa con los espectáculos, ¿no? Es muy importante esto que estamos diciendo porque el coordinador de una escuela de espectadores reconoce esa autonomía, como diría Jacques Rancière, esa emancipación de los espectadores y de ninguna manera se coloca en el lugar de la autoridad que le va a decir a los otros lo que tienen que pensar, sino por el contrario, es una suerte de mediador, de estimulador, de provocador, digamos, que fundamentalmente lo que enseñan es una actitud. Digamos, más que contenidos, en la escuela de espectadores, lo que se brinda es la transmisión de una actitud. Y esa actitud sería, como decíamos antes, una actitud de pasión hacia el teatro, de voluntad de frecuentación, de, digamos, dialogismo, de apertura, de amigabilidad, de hospitalidad, digamos, pluralismo en el sentido de poder relacionarse con formas teatrales muy diferentes, ¿no? Podemos decir entonces que una reunión tipo de una escuela de espectadores sería, en principio, por ejemplo, se ha ido a ver un espectáculo con tiempo, se avisa con tiempo para que se pueda ver, la mayoría, no todos, tal vez, porque cada cual va por su lado, digamos, vieron el espectáculo, entonces nos encontramos para, por ejemplo, en la primera media hora, plantear algunas coordenadas de, digamos, de relación con el espectáculo, siempre como herramientas de empoderamiento, pero nunca, digamos, cerrando las lecturas o diciendo hay que llegar a esta conclusión. En un segundo momento se pueden pasar videos o, digamos, trabajar con documentos o relacionar con alguna técnica vinculada a esos espectáculos. Y en un tercer momento vienen los artistas a charlar con los espectadores, ¿no? En una primera parte se le hace, digamos, el coordinador, que sería en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, es mi caso, yo hago una cantidad de preguntas y luego se abre a el diálogo con los y las espectadores, ¿no? Digamos,
¿por qué sirve? ¿Para qué sirve una escuela de espectadores? Bueno, nosotros podemos decir que estamos descubriendo el poder de los espectadores, estamos descubriendo la fuerza de los espectadores, como decía, parte fundamental del dinamismo de los campos teatrales, y en ese sentido, de lo que se trata en una escuela de espectadores es de brindar herramientas para la multiplicación de ese poder, y por otro lado, brindar, digamos, contacto con los artistas, y, por supuesto, determinadas coordenadas teóricas, metodológicas, históricas, epistemológicas, que puedan servir o no, no lo sabemos, este, a los espectadores, ¿no? Podemos decir entonces que la relación de los espectadores con la escuela de espectadores sería una relación de multiplicación, ¿eh? En una escuela de espectadores no se toman exámenes, no se piden monografías, no se le dice a la persona, oh, no viste tal cosa, tenés amonestaciones, no, sino que por el contrario se identifica la relación con el teatro como experiencia de ocio, entendiendo, como Roger Sue, el sociólogo Roger Sue, entiende la experiencia del ocio, que es el sentimiento de disponibilidad de libertad. Es decir, los espectadores vienen a la escuela de espectadores y se relacionan con el teatro porque sienten que ese es un espacio donde están en disponibilidad absoluta de su libertad, ¿no? Entonces, decíamos que como estamos descubriendo ese poder, esa fuerza que tienen los espectadores, la escuela de espectadores lo que hace es multiplicar esa fuerza, multiplicar las herramientas, favorecer los encuentros y también proponer una reflexión muy importante, que es la reflexión de la ética, ¿no? La reflexión respecto de los comportamientos. Consideramos que la fuerza de los espectadores es muy grande y puede estar encauzada positivamente o también negativamente. Digamos, hay algunas actitudes que probablemente muchos espectadores traigan digamos, del comportamiento social o de determinados modelos como pueden ser los panelistas de los talk show en la televisión o algunos modelos de periodistas digamos, y hay comportamientos, digamos, que vienen del orden social o de esos modelos que son realmente muy negativos, ¿no? Nosotros tenemos una profunda reflexión que hacemos todas las clases, digamos, concientizando a los espectadores sobre la necesidad de reflexión de una ética, digamos, de algo que articule una conciencia respecto de lo que hacen las espectadoras y los espectadores, y en ese sentido hablamos de modelos positivos para el campo teatral, la amigabilidad, la disponibilidad, la hospitalidad, la pedagogía de la escucha, el pluralismo, la frecuentación, digamos, esta idea de la apertura de paladar, por decirlo de alguna manera, y también los contramodelos, ¿no? Yo tengo, digamos, elaborado un listado de 45 contramodelos, que serían 45 actitudes negativas, ya sea actitudes de los espectadores con los artistas o de los espectadores con los otros espectadores o de los espectadores con el coordinador o con el teatro en general, que serían actitudes negativas, ¿no? Por ejemplo, no voy a nombrar las 45 porque son muchas, pero está el espectador metro teatral, que es el espectador que ya sabe todo y por lo tanto uno se pregunta para qué necesidad tendría de venir a un espacio como la escuela de espectadores. El espectador negador, que es el espectador que dice, bueno, el teatro está muy inflado, el verdadero buen teatro solamente se ve en Nueva York o en Berlín, desconociendo la complejidad y las singularidades de los campos teatrales. El espectador asesor, el espectador acreedor, el espectador verdugo o el espectador golpeador, el espectador cazador de autógrafos. Bueno, tenemos una lista realmente muy, muy larga y sobre la que hablamos todo el tiempo porque consideramos que una de las funciones de las escuelas de espectadores es justamente tomar conciencia respecto de una ética del espectador, una ética en el control y la distribución y la organización de la fuerza
de la potencia, digamos, del poder de los y las espectadores. En ese sentido, me gustaría comentar que digamos, hay, por supuesto, muchas herramientas que se brindan en la escuela, pero nunca esas herramientas están cerradas, siempre son herramientas muy múltiples. Y siempre de lo que se trata es de darle la palabra al espectador. Y realmente la escuela cumple una función muy importante, que es la construcción de una masa crítica. Por ejemplo, nosotros en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que este año cumplió 20 años, 2001-2020. Por supuesto, actualmente estamos con sesiones, pero a través de la web, porque no podemos reunirnos. Esperamos que muy próximamente sí podamos hacerlo. Digamos, en la, eh, la dinámica de la escuela de espectadores, digamos, va a implicar el diseño de una masa crítica. Es decir, le llamamos masa crítica, como dice la sociología, a un conjunto de personas con las que se pueden contar para poder hacer determinados fenómenos. Por ejemplo, si el coordinador dice, vayan a ver tal espectáculo porque tiene algo que les va a interesar y que vamos a poder analizar y creo que van a disfrutar de ese espectáculo, ya van 340 personas a la boletería. Esas 340 personas suelen ir acompañadas por algún amigo, amiga, amante, esposa, esposo, pariente, lo cual implica ya una multiplicación. Y si el espectáculo les gusta, empiezan a hacer el famoso boca en boca o boca a oreja, y por supuesto esto implica una multiplicación impresionante en la circulación de público. En una encuesta que hicimos en la Escuela de Espectadores, llegamos a la conclusión de que por lo menos cada espectador de la escuela multiplica en 10, hablando con sus sobrinos, con sus parientes, con sus amigos, con sus vecinos, con sus empleados o con sus empleadores, con sus compañeros en la universidad. Es decir que, imagínense, 340 personas que ya van acompañadas se vuelven 700 y esas 700, si les gusta el espectáculo, se multiplica en 10, o sea que se transformaría automáticamente en un movimiento de 7.000 personas. Digo, para una sala independiente, esto es muy importante. Me ha pasado, por ejemplo, a lo largo de estos años, recomendar un espectáculo, por ejemplo, en una sala pequeña, supongamos una sala de 80 localidades, y supongamos, recomendamos este lunes, al miércoles me llama el coordinador de esa sala o el responsable del espectáculo para decirme, mira, te agradecemos muchísimo porque ya hemos vendido, ya están completas 6, 7 funciones del espectáculo, lo cual nos pone muy felices porque creo que esto es de una enorme utilidad para los campos teatrales. Es decir, que haya no solo una masa crítica formada en términos de una actitud apasionada, dialógica, abierta, disponible, hospitalaria, amigable, frecuentadora hacia el campo teatral, sino también en cuanto a cómo genera un movimiento de público. A mí me encanta también porque no es solo el teatro, es también una cantidad de actividades conexas, una especie de ecosistema, o también lo podemos llamar una suerte de círculo virtuoso, por el cual yo cada vez que, digamos, suspendemos la escuela, porque nosotros trabajamos de marzo hasta noviembre inclusive, solemos terminar en una especie de fiesta de fin de año el primer lunes de diciembre, cosa que el Centro Cultural de la Cooperación nos permite así como una especie de regalo, porque se supone que ya no hay actividad en el Centro Cultural de la Cooperación, y recién volvemos el primer lunes de marzo. Y me encanta porque, claro, las personas de los bares cerca, digamos, la gente de la librería, no solo la del centro
Cultural de la Cooperación, sino también la gente de las librerías cercanas, porque claro, esto implica un movimiento de gente, son 340 personas todos los lunes que antes de entrar a la escuela van a tomar café o después de la escuela se van a cenar o se compran un libro recomendado, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es muy importante tener en cuenta esta potencia de los espectadores en lo que sería la configuración de una masa crítica. Ahora, es muy importante volver sobre esta idea de ningún espectador está esperando que uno le diga lo que tiene que pensar. Lo que los espectadores quieren, y por eso regresan, es que uno los empodere, les dé herramientas para construir cada uno de ellos y de ellas su propia relación creadora con los espectáculos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, yo lo llamaría la caída de los discursos de autoridad, digamos, la crítica ya no funciona como funcionaba en la década del 60, por ejemplo, o en la década del 70, y hoy lo que aparece es un modelo relacional. Cada espectador escucha una enorme cantidad, una suerte de polifonía de discursos críticos que incluyen, por supuesto, a los periodistas en la televisión, en la radio, en los diarios, pero también las revistas especializadas, los blogs, Twitter, las opiniones en los espacios de opinión, y también escuchan a sus amigos, tal vez sea la voz más autorizada, ¿no? Los amigos que van al teatro y te dicen, mira, no te pierdas esto porque realmente es muy bueno. Lo cierto es que en el campo teatral de Buenos Aires nos encontramos con que espectáculos que tienen el apoyo de todos los tanques mediáticos están vacíos y sin embargo espectáculos que no tienen una sola crítica en los medios masivos o en los grandes diarios están llenos y llenan las funciones y se agota la boletería porque lo que está operando es un muy potente boca en boca o boca oreja o estos discursos, estas polifonías que aparecen en Twitter, en los blogs, en YouTube, digamos, en Instagram, ¿no? De una suerte de gran recomendación o también, por supuesto, de no vayan porque no, realmente a mí ese espectáculo, dicen los espectadores, no me interesó. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que los espectadores son mucho más que lo que dice la palabra espectador, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un espectador suele ser pensado como una figura pasiva, como alguien que se sienta en una butaca, en la oscuridad, hace silencio, ¿no? O se lo suele pensar como un número en estadísticas, ¿no? O como un número en cantidad de ventas, o se lo piensa como un cliente, y en realidad los espectadores son sujetos mucho más complejos. Entre otras cosas, sujetos de derechos, como vamos a referir enseguidita. Pero, digamos, ¿por qué decimos que un espectador es mucho más que espectador? La palabra espectador viene del latín, spectator, que viene a su vez del verbo spectare. ¿Qué quiere decir spectare? Quiere decir observar atentamente a la espera de algo. Es decir, implica esos tres campos semánticos que serían observar, con atención y a la espera, ¿no? De ahí justamente la idea de expectativa, ¿no? Ahora, me parece muy importante también que hay otro verbo, que es el verbo expectare en latín. Y fíjense que nosotros no decimos, por ejemplo, espectador, decimos espectador, pero sí decimos expectación, sí decimos expectar, ¿no? Con X. Entonces se agrega en ese prefijo, el expectare del latín, agrega un elemento más, que es este elemento de desde afuera o hacia afuera. Digamos, la expectación sería la observación atenta a la espera de algo desde afuera o hacia afuera del sujeto que mira. Esto implica la vieja idea de observador, que por ejemplo trabajaba la física tradicional, de poder separarse de los fenómenos. En cambio, como dice la física cuántica, nosotros no pertenecemos a un universo de observación, sino a un universo de participación.
El espectador construye el acontecimiento. El espectador no se limita a observar. Y además, si revisamos la historia de los espectadores, que es un tema realmente fascinante, vemos que los espectadores siempre fueron muy activos. Si vemos, por ejemplo, los espectadores pintados en el vaso de Zófilo, o los espectadores de la miniatura pintada por Jean Fouquet, el gran pintor francés del siglo XV, cuando pinta el martirio de Santa Polonia, una representación, digamos, de teatro de temática religiosa, un martirologio, ¿no? Parte del martirologio. O cuando vemos, por ejemplo, el cuadro de Giovanni Panini, digamos, el de esta reunión musical que organiza Rochefoucauld en el Teatro Argentina de Roma, ya a mediados del siglo XVIII. O cuando vemos, por ejemplo, que antes los espectadores estaban arriba del escenario, ¿no? Hay una bellísimo grabado de Hogarth, de la ópera del mendigo, de Beggar's Opera, del año 1728, el texto en el que se basa Bertolt Brecht para escribir la ópera de 3 centavos, o Chico Buarque, la ópera del malandro. Digamos, y lo que vemos es la escena bordeada sobre la escena por los mismos espectadores. Es decir, los espectadores bajan del escenario, se empieza a restringir que los espectadores estén arriba de la escena, fundamentalmente a partir de una iniciativa de la Comédie en el siglo XVIII, digamos, ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, nosotros no podemos decir que el espectador sea solamente un observador atento, digamos, a la espera de acontecimiento, que mira hacia afuera de sí o que está, digamos, mirando, digamos, está mirando algo que está fuera de él, ¿no? El espectador es un partícipe. El espectador es un constructor del acontecimiento. El espectador hace que los acontecimientos cambien, varíen, se transformen. Los que amamos el teatro hemos ido a ver muchas veces el mismo espectáculo, varias veces, ¿no? Yo he visto Postales Argentinas de Ricardo Bartís, María José Gabén, Pompeyo Audiver, bueno, y un magnífico equipo, 11 veces la vi. Y yo les puedo asegurar que no fueron iguales todas las funciones. Por supuesto, una de las variables importantes es el convivio, cambia el público, y hay veces que el convivio es absolutamente una suerte de comunión, y hay veces donde los espectadores están muy fríos, están desconcentrados, puede haber, digamos, accidentes en el desarrollo del convivio, ¿no? Pero nosotros siempre decimos desde la filosofía del teatro que el convivio es la base del acontecimiento teatral. ¿Y quiénes van al convivio? Los artistas, los técnicos artistas y los espectadores. Entonces mutamos el convivio y va a mutar necesariamente el acontecimiento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando se hace en el Teatro San Martín una obra para público adulto a las 20 horas, y cuando esa misma obra se hace para adolescentes que vienen de las escuelas, ¿no? En el programa de, digamos, en las escuelas en el Teatro San Martín o en el Complejo Teatral de Buenos Aires, ¿no? Y realmente son acontecimientos muy diferentes justamente por la incidencia que tiene la presencia de los espectadores en el acontecimiento, la construcción de los espectadores en el acontecimiento. Entonces, es muy importante que nosotros digamos esto: un espectador es mucho más que espectador en el sentido etimológico. Es un constructor, es un creador, es un partícipe y, por supuesto, alguien que, si está apasionado por el acontecimiento, luego se va a transformar en un espectador gestor, en un espectador crítico, en un espectador multiplicador e incluso, por ejemplo, leyendo muchos blogs y opiniones de los espectadores, incluso en un espectador filósofo, ¿no? Entonces, digamos, de esta fuerza es de la que estamos hablando
cuando decimos que los espectadores son también sujetos de derechos. ¿Por qué se creó la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas? Para reconocer ese poder de los espectadores, organizarlo y especialmente potenciarlo. A ver, por ejemplo, ¿dónde iban a quejarse los espectadores si tenían un inconveniente? Por ejemplo, no sé, habían comprado una entrada y no, finalmente no les asignaron ese asiento, o no sé, sufrieron algún tipo de maltrato en el teatro, o quieren reclamar, por ejemplo, que se instale un sistema para que se oiga mejor en la sala, o no sé, que tal sala pueda tener un servicio de ascensor, o hacer sugerencias desde el punto de vista de las políticas culturales. Por ejemplo, poder incidir en la toma de decisiones, poder sugerir a un teatro municipal, por ejemplo, que tendría que hacer tal cosa, como supongamos realizar paquetes de venta de entradas más baratas o hacer descuentos para poder privilegiar a aquellas personas que no tienen acceso, ¿no? Tener sus propias publicaciones, tener sus libros, sus revistas, hacer encuentros de intercambio, digamos, poder empezar a escribir una historia de los espectadores, ¿no? Poder empezar a generar una biblioteca sobre los espectadores en la Argentina. Es decir, que realmente la Asociación Argentina de Espectadores empodera notablemente a este sujeto tan rico, tan múltiple, tan poderoso de los campos teatrales, y al empoderarlo, por supuesto, favorece, enriquece, multiplica el desarrollo de ese campo teatral, ¿no? Es muy importante en ese sentido decir que cuando hablamos del espectador como sujeto de derechos, es también recordar que ese espectador tiene una cantidad de obligaciones, ¿no? Y por ejemplo, esa reflexión sobre una ética del espectador es muy interesante que sea, digamos, sistemáticamente difundida por una asociación argentina de espectadores. Por otro lado, también es muy interesante que así como tenemos una red internacional de escuelas de espectadores, que como les contaba antes, está en casi todos los países de Latinoamérica y por supuesto ya está en Europa, está en Francia, está en España, está en Polonia, por lo menos, digamos, podamos hacer también una red de asociaciones de espectadores. Es decir, que no sabemos, no lo sabemos si existen ya asociaciones de espectadores en otros lugares, pero sí, por supuesto, conocemos que hay colectivos de espectadores, pero nos referimos a una asociación que sistemáticamente defienda los derechos y potencie las capacidades de los espectadores dentro de un campo teatral. Entonces, a futuro también pensar la posibilidad de, digamos, asociarse con instituciones hermanas, ¿no? Instituciones semejantes a la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, la AETAE, ¿no? Yo quería volver a mostrar, porque una de las cosas que más me emocionó estando en pandemia es justamente la creación, digamos, la aceptación por parte de digamos, del gobierno de la Argentina, de lo que ya sería la personería jurídica de la Asociación Argentina de Espectadores, ¿no? Y en este sentido, también quiero decir que eh, tenemos que empezar a poner dentro de los campos teatrales y dentro de los campos culturales, eh, digamos, el empoderamiento en tanto sujetos de derechos de todos aquellos sujetos que antes eran considerados o clientes o consumidores, ¿no? Eh, y que sin embargo tienen un protagonismo enorme en los acontecimientos
y en las dinámicas, ¿no? Me gustaría decir entonces que, digamos, la Asociación Argentina de Espectadores surgió de una iniciativa de los espectadores de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, y por supuesto automáticamente contó con el apoyo de otras escuelas de espectadores de Argentina, como la de Mar del Plata, la de Bahía Blanca, la de Córdoba, la de Santa Fe, digamos, la de Tandil, entre otras, perdón si no las nombro a todas, y por supuesto también tuvo inmediata aprobación, digamos, apoyo por parte de las escuelas de espectadores de Costa Rica, de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, de la Université de La Rochelle en Francia y demás, ¿no? Pero digo, resultó muy interesante en ese sentido la pandemia, porque nosotros pensábamos que era, digamos, la paralización de las actividades, y no solo el teatro empezó a encontrar otros caminos, digamos, por supuesto, en muchos otros caminos estuvo, digamos, con fuertes restricciones, pero las escuelas de espectadores se multiplicaron enormemente durante, digamos, este periodo de restricción de los convivios, ¿no? Y si bien podemos decir que, digamos, se perdía justamente la cultura convivial, sin embargo, las escuelas de espectadores se vieron fuertemente apoyadas por este soporte que permitía, digamos, la comunicación con los espectadores, con los artistas, y por ejemplo, en lo que fue el periodo de pandemia, que por supuesto continúa, pero digamos hasta el día de hoy, que ya llevamos 9 meses, hemos pasado de 33 escuelas de espectadores a 47 en distintos lugares, y antes de fin de año vamos a tener seguramente ya la apertura de 3 escuelas de espectadores nuevas, ¿no? Entonces, nosotros diríamos que las escuelas de espectadores, más el empoderamiento de los espectadores críticos, más la creación de, digamos, las asociaciones de espectadores, tienen mucho que ver con esta reivindicación, auto-reivindicación de los espectadores como sujetos de derechos, ¿no? Y en ese aspecto yo quería concluir diciendo que no solo Bahía Blanca tiene una gran escuela de espectadores que coordina Jorge Aviv y que cumplió ya 10 años, sino que además podemos decir que es en la praxis de las escuelas de espectadores y es en la praxis de la Asociación Argentina de Espectadores donde surge una filosofía, donde surge un pensamiento que está muy relacionado a lo que llamaríamos los espectadores reales. A ver, si me explico. Una cosa es pensar en un espectador modelo, en un espectador ideal o en un espectador implícito, ¿no? Lo que Humberto Eco llamaría un lector modelo, bueno, un espectador modelo. Otra cosa es trabajar con los espectadores reales. Cada escuela de espectadores de las 47 es distinta, porque las escuelas son territoriales, ¿no? Digamos, incluso cuando se hacen ¿cómo se llama? Por la web, porque generalmente las personas que se juntan en las escuelas pertenecen a un determinado campo teatral, porque van a trabajar sobre la producción de ese campo teatral, ¿no? Pero lo que decía es que comienza a aparecer un pensamiento vinculado al conocimiento de los espectadores reales. ¿Quiénes son los espectadores reales? Son los que se sientan en los teatros, los que van a ver las obras, son aquellos que van a las escuelas de espectadores, son las personas concretas, cada uno absolutamente diferente al otro. Digamos, es muy difícil conocer a esos espectadores si no es en la praxis, porque ustedes saben que cada persona tiene su historia, su profesión, su ideología, digamos, su deseo, sus manías, sus traumas, sus formas de pensar
la realidad, de organizarla, sus actividades. Entonces, cada espectador real es distinto y nosotros podemos decir, a esta altura de los acontecimientos, después de 20 años de trabajar con espectadores, que se trata realmente eh, de personas muy difíciles de conocer, que no podemos prever sus comportamientos. Yo, por ejemplo, como coordinador, nunca puedo saber exactamente si el espectáculo que recomiendo les va a gustar o no les va a gustar. Me ha pasado muchas veces que recomiendo algo que me entusiasma enormemente y no despierta interés, o al revés, espectáculos que a mí no me entusiasmaron, vienen los espectadores y las espectadoras a decirme, por favor, analicemos esto, ¿no? Entonces, creo que hay algo muy interesante de lo que yo llamaría una filosofía de la praxis en la asociación de espectadores y en las escuelas de espectadores. Es un pensamiento que surge de la praxis, del intercambio, digamos, de la interacción con los espectadores, los artistas, en las escuelas y en la asociación. Nosotros venimos hace muchos años ya trabajando esta disciplina que llamamos filosofía del teatro, que consiste fundamentalmente en preguntarle al teatro por las grandes preguntas filosóficas, la ética, la política, la existencia, el conocimiento. En segundo lugar, consistiría en una filosofía de la praxis, es decir, en un pensamiento que se desprende de la praxis teatral, de la praxis artística, y que esto le vale a las escuelas y a la asociación de espectadores. Y por otro lado, digamos, una tercer gran rama de la filosofía del teatro, que sería una filosofía de las ciencias del teatro, es decir, una epistemología, ¿no? La pregunta por las condiciones de producción de conocimiento en relación al teatro y por la validación de esos conocimientos. Entonces, creemos profundamente en que el lugar del espectador no solo es un lugar para producir una filosofía de la praxis, especialmente en el intercambio con los espectadores reales, sino que también el lugar del espectador puede ser un laboratorio de percepción y de autopercepción de la teatralidad realmente muy importante, muy revelador, ¿no? Y por eso, digamos, en las escuelas encontramos una cantidad de ejercicios para ese empoderamiento de la autoobservación o de lo que llamaríamos una filosofía de la praxis de los espectadores, ¿no? Habilitar a los espectadores como laboratorios de autopercepción. Por ejemplo, trabajamos mucho con las autobiografías de espectador. Por ejemplo, una es ¿quién te llevó por primera vez al teatro? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que recordás? Si no recordás la primera, bueno, ¿cuáles son las primeras que fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué podés decirnos de aquellos primeros momentos de tu constitución como espectador? Porque espectador no se nace, uno se hace espectador de teatro y de artes escénicas. Otra es los testimonios conviviales, digamos, yendo al teatro, ¿qué te pasó en los convivios? ¿No? Tenemos historias realmente increíbles. Yo estoy preparando un libro con los testimonios conviviales de muchos de los alumnos de las escuelas de espectadores, no solo la de Buenos Aires, sino de otras escuelas, ¿no? Por ejemplo, no sé, gente que te dice, mirá, estábamos plena función y se cortó la luz, o una persona empezó a gritar, o se incendió el teatro, o íbamos a ver teatro a caballo, por ejemplo, y veíamos las obras de teatro sentados en los caballos, ¿no? O me pasó estar viendo la función con Alfredo Alcón y Alfredo Alcón pasó tal cosa, o en pleno corralito, cómo se habían transformado los convivios teatrales en asambleas, ¿no? Que es muy interesante. Yo estudio varios casos, ¿no? De convivios de los que yo hice testimonio, ¿no? Como aquel caso, por ejemplo, de cuando estaban Pedro Pou y Beraja viendo Copenhague, ¿no? En el año 2002 en el Teatro San Martín, y el público los hizo irse de la función. O aquella vez que
Claudia Lapacó y Villanueva Cose estaban haciendo el largo viaje de un día hacia la noche de O'Neill, y se empezó a incendiar las calderas, creo que era, en los subsuelos del Teatro San Martín, ¿no? Bueno, y podríamos multiplicarlo. Otra posibilidad es el tema de las autoentrevistas, ¿no? Los espectadores que se autoentrevistan, se hacen las preguntas que ellos consideran relevantes hacerse respecto de quiénes son como espectadores, qué es lo que los apasiona, qué le piden al teatro. Otra es hacer nosotros mismos entrevistas. Aprovecho para recomendar, si les interesa, la entrevista que hicimos con espectadores del grupo de los entusiastas de México, de la UNAM, donde funciona una escuela de espectadores magnífica, que llevan adelante como coordinadores Rosy Gómez, Luis Conde y Didán Weekend. Yo soy el director general de esa escuela de espectadores de la UNAM. Es un placer enorme y funciona muy bien en la Universidad Nacional Autónoma de México. O por ejemplo, no sé, un último ejercicio son las cartografías de espectador, que es sugerirle a los espectadores, miren, lleven un cuadernito, lleven una libretita y vayan anotando en la oscuridad lo que les va pasando, lo que van sintiendo, porque ustedes vieron que la expectación está muy relacionada con la inefabilidad, con la infancia, en el sentido de el que no habla, ¿no? Con el despalabrarse, con el balbuceo. Cuando a uno le gusta mucho un espectáculo, cuando uno sale muy emocionado, muy conmovido o muy involucrado por la belleza o la significación de un espectáculo, uno prácticamente se queda mudo. Entonces sale aturdido, sale, digamos, tomado por la experiencia de intensidad, como también puede pasar con otras experiencias de intensidad en la vida, no sé, como es el amor o como son los sueños, ¿no? Entonces es muy interesante tener, yo lo hago todo el tiempo. El otro día volví a ver teatro después de 9 meses y, por ejemplo, acá tienen mi cuadernito anotando, digamos, una enorme cantidad de observaciones que fui teniendo y que, sinceramente, si yo no volviera después sobre esas notas, no recuerdo lo que pensé, lo que sentí, porque en 1 hora y 10 son tantas las emociones y las asociaciones y los pensamientos y los recuerdos y la sensorialidad en el acontecimiento teatral que es imposible recordarlo luego del acontecimiento. Entonces, bueno, sintetizaría diciendo muchísimas gracias a Claudia Thurn por la posibilidad de participar en estos, digamos, en estos magníficos encuentros escénicos que organiza gracias a Cultura de Bahía Blanca y a la AINCRIT. Yo también quiero agradecer, por supuesto, a la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, la de Santa Fe, la Escuela de Espectadores de Mar del Plata, la de Bahía Blanca, agradecer a la de Córdoba, a la de Tandil y también, por supuesto, a las escuelas de espectadores de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, Venezuela, Brasil, Costa Rica, Santo Domingo, México, Francia, etcétera. Agradecer, por supuesto, a los espectadores que confían en esta Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, que ya tiene personería jurídica, lo cual nos pone muy felices, y por supuesto agradecer a todos aquellos y todas aquellas que están trabajando por este movimiento de reivindicación y de autorreivindicación de las espectadoras y los espectadores de teatro y artes escénicas. Bueno, muchísimas gracias, Claudia Thurn, muchísimas gracias, Cultura de Bahía Blanca, y muchísimas gracias, la AINCRIT, Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Muchas gracias.